El sol sale por el oeste, hasta el infinito y más para acá. Panderito arroyano, ¿quién te tocará? Esos collazos de la corrobla que ya están por ahí. Juan Pedro Sánchez, ¿qué tal? ¿Qué pasa? A los buenos días, Antonio. A los buenos días. ¿Cómo va la cosa? Me encanta, me presta muchísimo a Bondu, hasta el infinito y más para acá. Como tiene que ser. Claro, nosotros tenemos la cobertura mirada larga y mirada corta, toda. Hombre, claro que sí. Es que a veces, a las veces para mirar a lo lejos, hace falta mirar lo que tenemos más cerquina de nosotros. Sí, es lo que tiene esto. Es lo que tiene. Bueno, Antonio, que ya estamos en junio, ¿eh? Ya estamos, con el que no quiere la cosa, ¿eh? Pasa ligera la cosa. Cada vez. Pasa la vida. Es lo que tiene todo esto, los caprichos del tiempo que no conocí, de relojes ni manijeros que lo muevan, ni que lo zaleen, ni nada de nada. Él va a lo suyo y ya está. Dani, a los buenos días. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venga ahí, a los buenos días. ¿Qué pasa? Oye, que ya casi que hemos hincado la mitad del 2020. Bueno, tampoco corramos tanto, que no es la mitad todavía. Que sí, Antonio, esto ya está hecho. Madre mía, ya estamos, que ya, como cada vez que dices algo de esto, siempre sale alguien que dice, que ya estamos dentro de la comiendo los polvorones. Hombre, claro, eso lo dije yo el otro día. ¿Ah, sí? No, madre mía, que el 5 de junio, por favor, no me amarguéis la vida, ¿no? Bueno, pues que pase despacio, que pase aspacino, ¿no, Dani? Sí, primero todavía queda mi cumpleaños, así que vale. Hay que esperar. Hombre, vas a tener suerte, ¿te vas a escapar de la cuarentena, del confinamiento o cómo? El mismo día, el 21, cuando cae la alarma, así que tenemos para celebrar. Ah, justo el 21. Pues yo soy del colectivo de damnificados. Yo cumplí el 16 de marzo, así que cumplí en cuarentena. Yo en octubre. Hombre, en octubre ya habremos vuelto, suponemos, a florecer del todo, esperamos. Espero que no me coja el rebrote, ¿no? Esperemos. Pero bueno, Collazo, que en esto que perseguimos aquí en la Corrobra de atentar todas aquellas cocinas que nos ayuden a cabildar sobre la cuestión del extremeño, pues son también esas lenguas hermanas, que no son ni otras que las lenguas románicas que tuvo en la su nacencia a la misma vez que el extremeño y que se han condurado hasta nuestros días. Eso sí, no sin tener que bracear con una tupa de enemigos. Especialmente en dentro de la propia tierra ajena que se parla una lengua que en antes era mayoritaria y ahora es amenuña, por un lado, del desenrolamiento impuesto del castellano y por otro, la conciencia del avecinamiento de pronunciar las palabras y las expresiones de la que es tu lengua mairi. Pues bien, una de esas lenguas romances y con la que apartijamos unas cuantas cosas y que es primina del extremeño es el aragonés. Y hoy agilamos para Aragón, sí, porque la Universidad de Zaragoza va a entangar un curso de verano que tiene el nombre siguiente. Curso de verano del 14 al 17 de julio en Jaca. El continuum románico, la transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera. Y así nada, Antonio, en aragonés, dimos a saludar con un buenos días de los suyos al profesor Francho Nagore. Francho, buen día. Buen día a todos. Buen día. ¿Qué tal? Bien llegado a la Corrobra. Muy bien, gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, Francho Nagore, lo presento como profesor del Departamento de Lingüística y Literatura Hispánica. Él está, como digo, en la Universidad de Zaragoza, concretamente en el campus de Huesca. Bueno, Francho, pues nos interesa mucho este curso, y aquí en la Corrobra queremos darle un poquito de difusión. De entrada, mostrar nuestra felicidad por esta iniciativa desde la Universidad de Zaragoza, lo primerito de todo. Bueno, pues sí, gracias. Os explico lo que queráis de este curso. Claro. Sí. Lo primero de todo, la primera palabra, ¿qué es esto del continuum? Estamos por ahí, sí, bueno, es un nosotros, con esto del extremeño, con nuestra fada y con nuestro portugués rayano. Es un palabra que utilizan los lingüistas
es latín, ¿no? Para explicar un poco, pues eso, la continuidad que existe en realidad entre todas las lenguas románicas. Las fronteras son un poco artificiales, ¿no? Existen más o menos fronteras, pero mucho más diluidas en la realidad de lo que es en el, digamos, en lo administrativo, ¿no? En lo administrativo político. Cuando se habla de fronteras lingüísticas se piensa normalmente en barreras, pero más que barreras lo que hay son zonas amplias donde se da una transición más o menos brusca en algunos casos, pues, y mucho más dispersa en otros, ¿no? Y entonces, pues ahí nos encontramos una serie de variedades, digamos que en la mayor parte de los casos se trata pues de lenguas minoritarias, de variedades, digamos, que no han alcanzado un estatus desde el punto de vista político-administrativo y que están un poco pues entre unas zonas y otras, ¿no? Y es el caso pues de Extremadura o de León, por ejemplo, ¿no? Que también trataremos, es decir, casos como el de el León mismo. En León pues tenemos tanto el castellano, por un lado, que invade por la parte del este, pero luego está toda la parte central, el leonés, y luego está ya lo que es propiamente el gallego, ¿no? El gallego ya de transición hacia el gallego de Galicia, pero que también se habla en la provincia de León. Pues un poco esto ocurre tanto en toda la zona occidental, entre, digamos, el castellano, las variedades de tipo asturleonés y las variedades de tipo gallego-portugués, como en el este, entre, por un lado, el castellano, luego el aragonés, o las variantes, digamos, del español de Aragón, ¿no? Con características propias, el aragonés y el catalán. Y una serie de variedades un poco como pues de transición, ¿no? Como son, por ejemplo, las hablas churras en el norte de los países valencianos, donde pues hay un sustrato aragonés, pero luego se impuso el castellano, y donde hay pues también pues catalanismos o valencianismos. Es decir, son para nosotros, por ejemplo, es muy importante la transición entre el aragonés y el catalán, que se da no en Cataluña, sino que se da en Aragón, en la zona de Ribagorza. Ahora que estamos aquí en Extremadura, Dani, ¿cómo sería nuestro continuum? Porque me llama la atención lo que decía de la introducción del castellano por el este, pero es que, claro, desde hace unas décadas con los medios de comunicación, el castellano ha entrado por todos sitios, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, ¿no? Claro. Que ese medio, hace 100 años, pues sí, hubiera sido por el este, pero una vez que llegan los medios de comunicación, el castellano se implanta de manera, transversal y global, ¿no? En todos sitios. Los medios de comunicación y la escuela oficial, que es exclusivamente en castellano, según qué territorios. Aquí en Aragón, por ejemplo, eso lo hemos vivido, lo hemos vivido y lo hemos sufrido. La única escuela era en castellano y se enseñaba únicamente el castellano, o el español, como se quiera decir, ¿no? Sí. Claro, es lo que ha pasado aquí también, Dani, el mismo proceso. Por eso decía al principio que teníamos muchas cosas en común, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Sí, pues aquí andamos, como le decía ayer, ¿no? Cuando le llamé, claro, decir, lo que andamos aquí es todavía más atrás en el camino, ¿no? Es decir, lo que vosotros habéis avanzado en el tema aragonés, ¿no? Es decir, al menos de concienciación y de toma de conciencia, aquí es un proceso en el que todavía estamos trabajando, ¿no? Es decir, en el que la gente tome conciencia de este patrimonio, de estas lenguas minoritarias que tenemos en Extremadura. Sí, efectivamente, claro, pero aquí también tenemos problemas, ¿eh? Por ejemplo, el tema del catalán, que se habla en toda la franja oriental de Aragón, es un poco o bastante incomprendido, de manera que en Zaragoza, por ejemplo, en la capital de Aragón y en otras zonas de Aragón, hay un cierto anticatalanismo, porque se mezcla todo, ¿no? Se mezclan las cuestiones lingüísticas con las cuestiones culturales, de los bienes patrimoniales de la franja y todo el lío ese, y la cuestión pues de el proceso de Cataluña, y entonces ¿me entiendes, no? Entonces hay un cierto anticatalanismo. Se entiende. Y claro, este cierto anticatalanismo al final no va contra los catalanes o contra Cataluña, sino que también va contra los propios aragoneses que hablan catalán, ¿no? Que muchos llaman polacos y tal, ¡hala, polaco! ¿Qué hablas? Y claro,
mucha gente, pues de Fraga, de Tamarite, de Benavarre, de Valderrobres, pues dice, no, yo no hablo catalán, yo hablo chapurreado, claro. chapurreado, una especie, es muy indicativa esta terminología, ¿no? Dani, ¿no te suena lo del claro, chapurreado? Al final, el chapurreado mismamente es una palabra que salió la semana pasada cuando estábamos hablando de precisamente de esa transición entre el portugués rayano y el extremeño en la zona de... Claro, es como si fuera una especie de mezcla, bueno, pues un poco como no muy reconocida, ¿no? Una cosa que, bueno, que aquí hablamos porque estamos aquí entre medio, pero que no es oficial, que no tiene categoría, vaya, ¿no? Que es un chapurreado. Y, claro, y supongo que lo mismo os pasa allí, ¿no? Sí. Con las variedades de frontera. Ahí está. Claro, sí. Pero son muchos años, ¿no? Son muchos años diciéndote, incluso a la gente que lo habla, ¿no? Decir, pero chacho, ¿quién mal habla? Si eso no es ni una cosa ni otra, eso es un chapurreado, claro. O sea, es que la gente, si es que me han dicho que le llame así, ¿no? Y bastante que lo han mantenido, ¿no? En muchos casos, claro. Sin embargo, en estas lenguas de frontera que tenemos aquí en Extremadura, como es Afala, sí que ha llegado a adquirir una importancia, incluso, bueno, pues un reconocimiento administrativo importante, como es la Afala, que está justo ahí y que es justo una mezcla, una fusión entre el asturlonés y el galaico portugués, y que lo vais a tener además como un buen ejemplo ahí en el curso de verano, Francho. Sí, efectivamente, nos va a hablar de este tema José Enrique Gargallo, que es catedrático de la Universidad de Barcelona y que, bueno, pues tiene bastantes trabajos sobre esta cuestión, ¿no? Aquí veo bibliografía suya, pues yo qué sé, pues un artículo del año 1996 en las actas del primer Congreso Internacional de Uso Español de Lengua e Cultura na Fronteira, de la fala de Xálima entre los más jóvenes, ¿no? Un trabajo sobre las hablas de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde de Fresno. Bueno, San Martín de Trevello, Ellas y Valverde del Fresno, ¿no? Como lo pronunciáis. Sí, bueno, Ellas, San Martín de Trevello y Valverde du Fresno. Du Fresno, bueno, pues eso. Y tiene varios trabajos sobre ese tema, entonces conoce bastante también todo lo que se ha publicado por parte de otros especialistas en este tema, como, bueno, pues algunos profesores gallegos como Fernández de Rey, como José Enrique Costas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, está perfectamente capacitado para explicarnos un poco la situación, aunque no sea de allí, ¿no? Pero ha convivido con gente de allí y nos explicará muy bien el tema. Pero yo te quiero decir que no es la primera vez que de esto se habla en Huesca. Hace unos años, en el 2015, se celebró en Huesca el 24 Congreso de Lenguas y Culturas Europeas Amenazadas, una asociación a la que yo pertenezco y de la que soy vicepresidente, es una asociación europea, ¿no? Y aquí hubo varias comunicaciones interesantes. Una de ellas era de Antonio Garrido Correas, que no sé si lo conoceréis. Se titulaba Lengua de Xálima, un tesouro sin protección, y lo publicó en pues eso, en la lengua de Xálima, ¿no? En la Fala. Sí. Es una comunicación breve pero muy interesante. Pues Antonio Garrido precisamente es el traductor del Principino, tanto en extremeño como en Fala. Sí. Ahí está, lo que pasa es que le da más vergüenza que a ti al hablar por la radio. Todavía no lo hemos... Bueno, convenciendo todavía. Pues por aquí estuvo por Huesca hablándonos de este tema y defendiéndolo, o sea que muy bien. Bueno, y en el curso, pues claro que vamos a hablar sobre este tema, pero también vamos a hablar de una realidad muy cercana a la vuestra, que no sé si os sonará, que es el barranqueño. El barranqueño, bueno, está un poco más hacia el sur, ¿no? Y se habla en Portugal ya, pero es una cosa de transición entre el portugués y, digamos, las hablas andaluzas, ¿no? Aunque supongo que habla un poco de mezcla también. Nos va a hablar una especialista que ha publicado precisamente un estudio muy amplio sobre esta cuestión, que es María Victoria Sánchez Eles, de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bueno, pues también es una habla muy interesante, quizá poco conocida, pero bueno, pues que también nos interesa dar a conocer. Es una habla que mencionamos nosotros, en nuestras actividades, en nuestras charlas muchas veces, porque es una curiosidad que el código
el código ISO, de 3 letras, que le da, por ejemplo, el SIL. ¿Sabes qué 3 siglas le da al barranqueño? ¿Cuáles? EXT. EXT, extremeño. Extremeño. Bueno, pues... para que veas, ¿no? Es que te voy a poner un ejemplo, Francho. El tema del barranqueño, nosotros ahí creemos que tenemos mucho que aportar, porque claro, si los vecinos de Barrancos dicen nosotros... Y somos los extremeños los que decimos nosotros y acabamos con el cierre vocálico en la U, pues creemos, por ese y como ese, muchísimos otros ejemplos, que la influencia no es de las hablas andaluzas precisamente, sino que es de la lengua extremeña, que por cercanía limítrofe y por lo que se habla también es en ese norte de Huelva, que también es acento extremeño. Bueno, pues ahí quizás... Ahí tenemos nosotros mucho que aportar. Lo que pasa que, bueno, que si el extremeño hasta hace poco no ha sido pues reconocido, claro, ¿cómo se va a reconocer su influencia en otras lenguas cercanas? Pero bueno... Ya se lo plantearé a María Victoria Sánchez Celes, a ver qué me dice, porque claro... nosotros andando y... Claro, su título es El barranqueño entre el portugués y la variedad andaluza del español. Claro, a lo mejor la culpa es mía porque el título se lo sugerí yo, y a lo mejor ella, por no llevarme la contraria, dije, pues vale, venga, ese título. Pero claro, pensándolo bien... de hablas andaluzas, ¿de qué hablas andaluzas? Porque claro, las hablas andaluzas del norte de Huelva supongo que tienen que ver bastante más con el extremeño que, por ejemplo, yo que sé, las hablas andaluzas de Almería o de Granada, pues tienen más bien aragonesismos, ¿no? Claro. Residuales que en las hablas esas del este, o sea que no tiene mucho que ver. Fonéticamente, a lo mejor en la fonética hay unos rasgos comunes, pero desde luego en cuestiones de vocabulario y algunas cuestiones morfológicas, no. Esa es la idea. Bueno, Francho, oye, está siendo un gustazo hablar contigo. Ya para ir terminando, no deja de llamarme la atención, todos estos, bueno, estamos un poco locos, ¿no?, los que nos dedicamos a cuidar y a mimar las lenguas de nuestras tierras, pues que a pesar de todos los pesares se hayan mantenido y estemos en pleno siglo XXI encontrando gente que todavía lo sigue hablando porque lo ha aprendido de forma natural y no lo ha olvidado. Eso es curioso, ¿no? Sí, pero de todas maneras cada vez hay menos hablantes, digamos, nativos, ¿no? Menos, porque la transmisión intergeneracional pues se va perdiendo. Hasta hace no mucho sí que es verdad que sobre todo la convivencia entre abuelos y nietos ha hecho pues que se vaya manteniendo un poco y tal, pero eso cada vez es más difícil y va siendo cada vez más raro, de tal manera que aquí ocurre, y supongo que allí también, que bueno, pues que la gente joven aprende el aragonés, pero ya sus padres apenas se lo han transmitido, o se lo han transmitido de una forma muy residual. Ajá. Bueno, Antonio. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, más o menos tenemos un ratito todavía. Tenemos que saludar a unos amigos de Valde la Calzada que nos han enviado fruta, pero tenemos un ratito. Bueno, pues mira, Francho, nosotros todos los días aquí tenemos lecciones de gramática, tenemos nuestras enteraciones, que son las noticias en extremeño. Vamos a escuchar a nuestro collazo, Juan Francisco Reina, que él nos cuenta cada viernes algunas de las cositas más importantes que han acontecido aquí en nuestra tierra, en Extremadura. A ver qué te parece, vamos a escucharlo. A ver. A los buenos días, compañeros. La comunidad pilla al gobierno de entrar en la fase tercera del abajamiento. La Junta de Extremadura mandó la tarde el martes un informe de pedimiento para las provincias de Cáceres y Badajoz pasar para la parte última. Unas comunidades sufrirán con más fuerza el golpe económico del COVID-19 que no otras. Los descensos menos sentidos serían los de Extremadura, Asturias y Galicia, mientras que las Islas Baleares y las Canarias han de notar más la caída del Producto Interno Bruto. Extremadura fue la comunidad con la bajada más grande del desempleo en mayo. El empleo envernece con 6.800 colocados más, pero anda condicionado de las malas cifras de abril. Hoy viernes 5 de junio, cielos poco nublados o gralos. Las calores bailan entre los 12 y los 29 grados en todo el país. Asopran vientos de poniente, flojos al norte y más intensos al sur. Canal Extremadura a radio, porque Extremadura es la su cultura. Porque Extremadura es la su cultura, Francho. Bueno, pues me suena muchísimo, ¿sabes a qué? ¿A qué?
asturiano. Es decir, claro, es un asturiano hablado con acento sureño. No, claro, se ve que es del tronco. Venimos del asturleonés, nuestra lengua es del tronco asturleonés, está clarísimo, claro. por muchas cuestiones fonéticas y de vocabulario. Sí. Efectivamente. Bueno, Francho, pues esperamos vernos en este verano para allí por Zaragoza, porque creo que será en Jaca, el curso es en Jaca, es de la Universidad de Verano, pero en la residencia universitaria que tiene en Jaca, en el Pirineo, y bueno, el curso es del 14 al 17 de julio. Si alguien se quiere inscribir, pues puede hacerlo a través de la página web de la Universidad de Zaragoza, www.universidaddezaragoza.com, y ahí encontrará toda la información sobre este curso, que bueno, pues tiene también algunas ponencias de tipo más general, no sobre una habla concreta, sino por ejemplo sobre dialectometría, sobre, pues no sé, la intercomprensión entre las lenguas románicas, por ejemplo. Tiene buena pinta. La ponencia inaugural, por ejemplo, es de Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues hablará precisamente de eso, ¿no? De la competencia analítica que tenemos los que hablamos lenguas románicas para comprender lenguas vecinas. Bueno. Francho, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo bien, hasta cuando queráis. Hasta la próxima. Bueno, Dani, es una pena que no haya en este curso de Jaca profesores de la Universidad de Extremadura, ¿no? Pues hombre, es que es curioso que siempre, es lo que parlaba ayer con él, ¿no? Que la sensibilidad lingüística aquí estemos en que, ¿no? En negar, ¿no? En decir que lo que cada vez vemos, que por eso también hemos traído aquí hoy a Francho a la Corrobla, que vemos que en cualquier parte del mundo es corriente, y a todo el mundo le parece muy corriente el decir que en Extremadura hay 3 lenguas propias y amenuías, ¿no? Pero en la Universidad de Extremadura pues todavía estamos en ese andil de eso no existe, eso no se palra, eso si acaso en tiempos, pero eso ya no se gasta. Y entonces, bueno, esperamos que poco a poco esa conciencia pues vaya demuando y... Pero en la universidad no, pero en los jóvenes, en los más nuevinos de Extremadura sí que tienen esa conciencia, y por suerte tenemos a estudiantes universitarios que, Antonio, están haciendo cursos, grados, trabajo de fin de grado sobre el tema del extremeño. Tenemos a 4 zagales. Lo vamos a saludar. A ver, Jorge, a los buenos días. A los buenos días. Anabel, a los buenos días. A los buenos días. Monse, ¿cómo estamos? A los buenos días. A los buenos días. Y Ana Belinchón, a los buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ah, sí, Monse es nuestra Monse. Monse Cerro. Ah, claro, Monse Cerro. Sí, claro. Hola, Antonio. Hola, Monse, ¿qué tal? Que no tenía el apellido, no sabía qué Monse era. Soy yo. Hola, y hola a todos los demás. Bueno, pues mira, vamos a ir pasando uno por uno y que nos cuenten por qué ellos decidieron hacer ese TFG, ese grado en el caso de, ese trabajo en el caso de Ana, perdón, de Anabel. Vamos a ver, Jorge, tu TFG lo estás haciendo sobre el tema del extremeño, ¿por qué? Bueno, pues al final yo estuve actualmente en el País Vasco, pero bueno, en la tierra siempre, como se suele decir, te tira, ¿no? Entonces era una forma también de concluir mis estudios y quería hacerlo pues dejando mi huella aquí, ¿no? Como que dejando mi huella sobre el extremeño y dando a mostrar pues esa realidad que tenemos en Extremadura y que hay que conservarla. ¿Y a qué conclusión estás llegando? Bueno, que todavía no he terminado el trabajo, bueno, las conclusiones que llego, bueno, principalmente son obvias, ¿no? Que hay que conservarlo y que hay que hacerlo rápido, ¿no? Porque como decíamos, decían esa transmisión oral y pues son las personas más mayores y poco a poco se va a ir perdiendo, entonces hay que hacerlo de inmediato y ya, y también necesitamos el respaldo de casa, ¿no? De los nuestros, de la región de Extremadura, que parece que tenemos más reconocimiento internacional que fuera, o sea tenemos que más reconocimiento fuera que dentro al final, y eso no puede ser. Ajá. Ojalá y sea al revés, ojalá el reconocimiento fuera al revés, más dentro que fuera. Maribel, oye, ¿y tú por qué te lanzaste a hacer este trabajo? Bueno, pues yo empecé a estudiar la diversidad cultural en Canal Extremadura y decidí dedicar un apartado a la diversidad lingüística porque, bueno, tradicionalmente siempre hemos asociado el resto de lenguas que se hablan en el país a las lenguas cooficiales como puede ser el catalán o el euskera, pero la realidad es que hay muchas más
como es el caso de las 3 lenguas autóctonas de nuestra tierra, que como ya habéis comentado, son la jara, el extremeño y el portugués rayano, con sus respectivas variantes en función de la zona. Entonces, bueno, desgraciadamente la historia de Extremadura siempre ha sido la de un pueblo olvidado y casi burdamente ignorado, como hemos visto cuando hemos pedido muchas cosas, como puede ser el tren, y todavía no nos ha llegado, ¿no? Y bueno, lo peor de todo es que los propios extremeños hemos contribuido a este olvido, dejándonos de preocupar por nuestra propia cultura. Por eso mi objetivo era visibilizar, al menos grosso modo, una parte de esta diversidad lingüística de nuestra región que, como vemos, está haciendo bastante complicado a todos los niveles. Así es. Vamos con Monse, porque Monse decidió hacer el TFG sobre el folclore. Y claro, una parte importante, como ya hemos parrado aquí en la Corrobra, Antonio, es la lengua extremeña dentro del folclore. Así que, Monse, ¿cómo va la cosa con ese TFG? Pues la cosa va que tengo un batiburrillo de muchísimas cosas, porque el folclore abarca muchísimo y es imposible meter todo en un TFG, o sea, eso lo tengo clarísimo. Entonces, pues he ido cogiendo así lo que yo he visto más importante y tal, y no podía faltar, por supuesto, pues el extremeño, claro. Y la verdad es que me ha encantado porque o sea, he aprendido muchísimo mientras que hacía el TFG. Bueno, tienes una puerta de entrada luego a hacer una tesis, ¿no? Bueno, sí, es una idea, sí. Claro. Ahí está. Bueno, Jorge es de Moraleja, Maribel de Puebla de Alcocer, Monse de la Garrovilla, y ahora vamos con Ana, que ella es de la Serrailla de Serradilla, y claro, con el serraillano en las venas, en la sangre, pues no se podía resistir a hacer también su TFG sobre el extremeño, Ana. Sí, efectivamente. Bueno, yo nací en Madrid, pero mi familia es de Serradilla, entonces a la hora de... Bueno, mi TFG era un reportaje radiofónico. Entonces, qué mejor manera de presentar el extremeño, y en mi caso en concreto el serradillano, que con un documento sonoro, ¿no? Entonces, sí, la idea era principalmente conocer esa parte de la diversidad lingüística y cultural de España que hay en Extremadura y que está en riesgo de desaparecer. Así lo dice la UNESCO en su Atlas de las lenguas del mundo en peligro. Y bueno, eso es dejar un registro sonoro. Oye, ¿y qué dicen allí en clase los profesores cuando les planteáis el tema? Ana, a ver, por ti. Bueno, mi tutor desde el primer momento le pareció muy buena idea, le pareció que era algo diferente y adelante, sí, no hubo ninguna objeción, vamos. Y Jorge, y a la hora de presentarlo, dime. Jorge, con la fuerza que tiene el euskera allí en el País Vasco, y tú les llegas de repente y dices, oye, que en mi tierra tenemos nada más y nada menos que 3 lenguas, ¿qué te dicen? Bueno, es un poco difícil comparar el euskera con el extremeño, pero tampoco me pusieron ninguna pega, sino me dijeron adelante, porque al final es un tema que te toca de cerca, entonces te va a gustar, te va a apasionar y por lo tanto lo vas a hacer bien, o sea, me dijeron ningún problema, la verdad. Y normalmente la gente que ya sabe lo que es una lengua propia entiende mucho mejor esto, ¿no? Claro, sí. Digamos que la receptividad a la hora de poder abordar estos temas, bueno, pues como ahora con Francho, con el profesor de Zaragoza, ¿no? Los hablamos sin ningún tipo de problema porque estamos en la misma onda, digamos. ¿Cómo vamos de tiempo, Antonio? Vamos ya pegadito, ya tenemos un par de minutos o 3. Bueno, tú mandas. Dani, sí. Escucha, yo digo que sí, pero que mismo en Madrid, mismo en Madrid, tampoco le han puesto mala cara ni del tema, ¿no? Es decir, porque a la final todos los cuatro trabajos son de universidades de fuera de Extremadura, ¿no? Sí. Por lo que estuve a ver, ¿no? Sí. Y a la final es eso, ¿no? Es decir, el tema, lo que tenemos que concederles es que a ver cuando sea el primer trabajo en una universidad de Extremadura. Porque ahí va a ser el problema. Ahí va a ser el problema cuando le diga a un profesor de la universidad aquí, que le diga, yo en mi trabajo yo lo quiero hacer atento a las lenguas de Extremadura. Está suspenso. Estamos deseando poder entrevistar a ese alumno. Ojalá, y antes que más pronto que tarde. Bueno, a ver, ellos son extremeños, como decía, de Moraleja, de Puebla de Alcocer, de Serradilla Ana, aunque nacida en Madrid, Monse de la Garrovilla, son extremeños, pero bueno, que han decidido irse a estudiar fuera, y en este caso los 4 periodismo, ¿no? Sí, yo sí.
Sí. Y sí, los cuatro periodismos, Antonio. Cuatro futuros compañeros. Me parece que van a ir echando el currículum por aquí, ¿eh? Sí, bueno, yo antes decía Monse, nuestra Monse, porque ya ha hecho prácticas aquí con nosotros y hace muchas cosas por aquí con nosotros en el Sol, ¿no? Claro. Sí. Os he hecho mucho de menos, tengo que decirlo. Oye, pues nada, aquí estamos y al resto también, por supuesto. Jorge, Anabel, Ana, aquí estamos encantados de que vengáis para acá y rejuvenezcáis un poquito la sangre de la redacción. Bueno, chicos, oye, pues muchísimas gracias por vuestro interés, muy agradecido. Aquí estamos nosotros para lo que preciséis y que vuestro ejemplo cunda y que sirva para otros estudiantes, para que también se arrochen a enjaretar trabajos sobre el extremeño, atentos de la cuestión del extremeño y las lenguas que tenemos en Extremadura, que son 3 y que la verdad es que hay pocas tierras, pocas regiones que tengan tanta riqueza lingüística y somos los más jóvenes los que tenemos que condurar todo esto. Así que un abrazo muy fuerte, chicos. Si queréis decir algo, ya vamos acabando. Muchísimas gracias, es lo único que puedo decir. Yo quiero destacar la poca bibliografía que hay sobre el tema, o sea que es un buen tema para hacer un trabajo porque no hay mucha bibliografía y se puede investigar bastante y se pueden aportar cosas nuevas. Está bien, interesante aportación. Libros hay muchos, pero quizás no esté puesto en valor, tienes toda la razón. Sí. Un besito, muchas gracias. Sí. Un besito, un vecino. Un abrazo. Un abrazo. Chao, adiós. Juan Pedro, Dani, Collazus. Bueno, qué bien aprendida se tiene la lección estos jóvenes, así da gusto. Sí. Un abrazo, Antonio. Son esponjas, que es lo que se dice siempre, ¿no? Sí. Da gusto. Un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.